Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El segundo día de paro armado deja afectaciones en departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Córdoba. Varios conductores fueron asesinados y un gran número de vehículos resultaron quemados por violar la orden de no movilizarse por las carreteras dadas por los miembros del grupo armado. El comercio y los centros educativos también pararon sus actividades. El gobierno anunció un plan de contingencia para combatir al Clan del Golfo, responsable de estos hechos violentos en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, alias Otoniel. A partir de hoy, los colombianos mayores de 50 años podrán aplicarse la cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo contra el COVID-19. El anuncio lo hizo el presidente Duque al revelar también que hoy se logró la meta de vacunación del 70% de la población en Colombia. La cuarta dosis de la vacunación para mayores de 50 años deberá aplicarse 4 meses después de la primera dosis de refuerzo. El presidente Duque dijo que los biológicos para esta dosis podrán ser de Pfizer o Moderna. Además, fue autorizada la dosis de refuerzo para los mayores de 12 años. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cuba habla sobre la trágica explosión en un hotel de La Habana que ya deja al menos 18 muertos, 13 personas desaparecidas y más de 70 heridas. El embajador de Cuba en Colombia habló en exclusiva con Noticentro 1 CMI sobre esta tragedia ocurrida en el icónico Hotel Saratoga, ubicado frente al Capitolio Nacional en La Habana. Según las investigaciones, la detonación se habría provocado por una fuga de gas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Explosión mortal en icónico hotel de lujo de La Habana deja 18 muertos y 70 heridos. Autoridades de Cuba señalan a una fuga de gas como la causa de la poderosa explosión. 2 muertos y 18 heridos en la explosión de un edificio en el distrito de Salamanca de Madrid. Ucrania hunde la principal fragata rusa en el Mar Negro. Amnistía Internacional asegura que Rusia cometió crímenes de guerra. El Papa Francisco advierte que la guerra en Ucrania amenaza al mundo entero. Desempleo se mantiene estable en Estados Unidos. Joe Biden nombra a la primera portavoz negra y abiertamente gay para la Casa Blanca. Revelan que el Papa Francisco habría autorizado pagar rescate de €1 millón por liberación de la monja colombiana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Al menos 18 personas muertas, 13 desaparecidas y más de 70 heridas dejó una devastadora explosión en el Hotel Saratoga, uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana, que estaba por reabrir sus puertas tras 2 años de cierre. Las autoridades han informado que la emergencia fue originada por el estallido de un depósito de gas. La fachada y varios pisos de la estructura de 6 plantas quedaron destruidas. El Hotel Saratoga, situado al frente del Capitolio Nacional de Cuba, en una zona turística con gran movimiento de personas, rodeado de comercios y con una escuela cercana, fue el epicentro de una poderosa explosión que echó abajo la fachada del edificio de 6 pisos, que también sufrió el colapso de varias plantas de la estructura. La inesperada emergencia desató el caos en el lugar, donde los primeros respondientes fueron los mismos testigos del hecho, que intentaban socorrer a las personas heridas y apenas contemplaban la magnitud del daño en medio de una densa capa de polvo y humo que era visible desde diversos puntos de la ciudad. Eso que se fue abajo, muy grande. Grande, ya sepamos 3 días y falta 1 y todavía. Siento una explosión seca, una sola, ¡pum! Y veo que los cristales empiezan a rajarse y a caer. Y de momento una nube blanca de polvo. Las personas gritando, las personas, el humo saliendo, los desastres. Fue una película de terror, verdaderamente.
El derrumbe provocado por la explosión causó una lluvia de escombros sobre la calle, donde un número indeterminado de personas quedaron atrapadas bajo ellos, mientras han advertido del posible riesgo del desplome del hotel. Según fuentes oficiales, el accidente se produjo mientras un camión cisterna suministraba gas licuado a los depósitos del hotel, y aunque al principio el gobierno valoró la posibilidad de que se tratase de un atentado, el propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel se presentó en el lugar del suceso poco después de la explosión y lo desestimó. Visitando los lugares, todo parece ser que un accidente con una bala de gas provocó una explosión y por lo tanto también un derrumbe, un daño estructural, y hay un grupo de personas que están recibiendo auxilio, hay equipos de rescate, se actuó muy rápido por parte de los bomberos y de todas las fuerzas especializadas. Tenemos personas fallecidas lamentablemente. En ningún caso ha sido una bomba ni ha sido un atentado, como ya salieron medios internacionales de manera muy perversa a confundir y a tergiversar. Ha sido sencillamente un accidente lamentable, muy lamentable. La zona fue acordonada de inmediato por la policía y los bomberos, que hasta ahora siguen buscando personas bajo las ruinas del que fue uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos en el corazón de La Habana Vieja. Y la tragedia hubiese podido ser peor si el edificio no hubiese estado cerrado al público, aunque se preparaba su reapertura para el próximo 10 de mayo tras 2 años de cierre. El lujoso Hotel Saratoga está situado en el Paseo del Prado en La Habana Vieja y cuenta con una larga historia desde su construcción en 1880. Esta edificación alojó a varios famosos y es uno de los íconos del prestigioso Paseo del Prado. El Hotel Saratoga, que fue sacudido por una explosión, está ubicado en el corazón de la capital cubana, La Habana, a solo unos pasos del edificio del Capitolio Nacional. El hotel, que fue construido en la década de 1930, contaba con 96 habitaciones y fue reinaugurado en 2005 tras una remodelación. El edificio donde se encontraba el hospedaje había sido concebido para albergar almacenes, viviendas y casas de huéspedes. Lo mandó a construir el comerciante español Gregorio Palacios sobre 1879 y 1880. La planta baja era un almacén de tabaco, mientras había tiendas y zaguanes en el piso principal o segunda planta, y la tercera se destinaba a hotel o casa de huéspedes con 43 habitaciones y un salón comedor. El Hotel Saratoga, que antes se ubicaba en la calle Monte, fue trasladado a este edificio en la calle Prado hacia 1933. La fachada del hotel conservaba algunas de las características originales, como las rejas, láminas de madera, escaleras de mármol y columnas, y muestran cómo fue originalmente, pese a los grandes cambios que hay puertas adentro. En el lujoso hotel se alojaron importantes estrellas. Entre los famosos que visitaron el lugar citan a la cantante Beyoncé y a Madonna. De otro lado, en España, al menos 2 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, también por una explosión, esta vez en un edificio en pleno centro de Madrid, la cual fue provocada presuntamente por un escape de gas. Las 2 víctimas trabajaban en una obra en el 3er piso del inmueble en el momento del suceso. Madre mía, chaval. Entrada la tarde de este viernes, un fuerte estruendo irrumpió la tranquilidad del exclusivo barrio de Salamanca, en pleno corazón de Madrid, capital española. Esto después de una violenta explosión originada en el ático de un edificio de 4 plantas que dejó 2 operarios muertos, un hondureño y un español de 27 y 21 años y casi 20 heridos, uno de ellos de gravedad. Las víctimas estaban trabajando en la estructura siniestrada desde hacía un mes y solo fueron encontradas tras varias horas debido a la cantidad de escombros que cayeron sobre los cuerpos. Las primeras averiguaciones indican que el origen de la explosión podría deberse a un escape de gas, y de hecho algunos de los trabajadores presentes habían percibido el olor, por lo que habían bajado a un patio para tratar de cerrar la llave. Los bomberos también han realizado 4 rescates de personas que se encontraban en el interior del edificio muy cercano a un colegio. Ahora la prioridad fundamental es apuntalar la edificación para que no haya riesgo estructural. El principal buque de guerra ruso en el Mar Negro, el Admiral Makarov, habría sido alcanzado por misiles ucranianos, según informan agencias de noticias de Kiev, que aseguran que este es el último y más moderno navío de su clase y que era el gran objetivo de Ucrania tras hundir al crucero de misiles Moskva. Las tropas ucranianas siguen resguardando sus costas en el Mar Negro, en donde han conseguido importantes éxitos militares pese a su gran desventaja frente al poderío naval del Kremlin.
Esta vez el blanco fue el Admiral Makarov, el principal buque de guerra ruso en la zona del Mar Negro y que participó en abril durante el bombardeo a Odessa. El navío habría sido impactado por un misil lanzado por el ejército de Ucrania, según informaron agencias de Kiev, que aseguran que la fragata sufrió una explosión seguida de un incendio, mientras un gran número de aviones rusos están sobrevolando la zona y barcos de rescate han acudido en ayuda. Este es por lo menos el tercer barco ruso atacado durante la invasión a Ucrania, además de las 2 lanchas hundidas por drones de Kiev días atrás. La mayor pérdida para Moscú fue el hundimiento del crucero de misiles Moskva por parte de 2 misiles Neptune. La Organización de Naciones Unidas confirmó que la cifra de personas refugiadas en Ucrania aumentó a 5,6 millones. Europa experimenta el mayor éxodo de civiles desde la Segunda Guerra Mundial debido a los millones de ucranianos que tuvieron que dejarlo todo y abandonar sus hogares ante el inicio de la brutal ofensiva rusa en este territorio. Actualmente, el número de personas que han salido de Ucrania asciende a los 5,7 millones según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El principal destino inicial de este éxodo es Polonia, donde las llegadas de ciudadanos ucranianos superan los 3,1 millones, seguido de Rumania y Rusia. A estos refugiados deben añadirse más de 7,7 millones de desplazados internos, por lo que las personas que han dejado su hogar a causa de la guerra superarían los 13 millones, más de la cuarta parte de la población ucraniana, de acuerdo con Naciones Unidas. Justamente en Ucrania, al menos 50 civiles fueron evacuados del devastado complejo siderúrgico de Azovstal durante una operación bajo control de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que desde el fin de semana anterior ha permitido la salida de unas 500 personas de la asediada ciudad de Mariupol, donde los ataques rusos continúan. Mientras tanto, Reino Unido advierte que el objetivo de Moscú es que la ciudad caiga antes del lunes. Un nuevo convoy de evacuación apoyado por la ONU y la Cruz Roja logró arribar a la asediada ciudad de Mariupol con el objetivo de evacuar a los civiles que se encontraban atrapados en la acería de Azovstal, el último foco de resistencia en este estratégico puerto de la separatista región del Donbass. Al menos 50 civiles, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, lograron ser evacuados durante la operación que se dio en el marco de un anuncio de Rusia de una tregua de 3 días. Sin embargo, las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de haber violado constantemente el alto al fuego, asegurando que dispararon contra uno de los vehículos que participaban en la evacuación de civiles y de matar a un soldado, además de haber puesto trabas para que la evacuación fuera sumamente lenta. Entre tanto, la inteligencia británica cree que para antes del lunes, cuando se conmemora el Día de la Victoria, el Kremlin tiene como objetivo tomar toda Mariupol y su vasta siderurgia, que ha resistido gracias a una amplia red de refugios antibombas subterráneos que protegen a combatientes y civiles de los ataques. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció con pruebas contundentes crímenes de guerra en Ucrania a manos de las tropas rusas. Tras una exhaustiva investigación de campo con entrevistas a testigos y análisis de pruebas materiales, Amnistía Internacional presentó este informe en el que aseguró que las fuerzas rusas cometieron una serie de crímenes de guerra en el noreste de Kiev. In a rare, even historic move, Amnesty International denounced Russia's unlawful use of force as a violation of the United Nations Charter and an act of aggression, a crime under international law. This is a move we very rarely make. En el documento, la Organización de Derechos Humanos asegura que hay pruebas convincentes de estos crímenes de guerra y piden al ejército ruso y el gobierno respondan ante la justicia. The evidence we have gathered since the Russian invasion of Ukraine began in late February 2022. It implicates Russian military forces in serious violations of international law, including extrajudicial killings, disproportionate indiscriminate attacks against civilians, including in densely populated areas. La ONG afirma que los civiles también sufrieron de abusos como disparos imprudentes y torturas a manos de las fuerzas rusas durante su ataque fallido. Y agregan que la información recopilada por el grupo puede usarse con suerte para hacer que los perpetradores rindan cuentas, si no hoy, algún día en el futuro. El Papa Francisco aseguró que pese a que todas las guerras son crueles y sin sentido, la que se está librando desde hace más de 2 meses en Ucrania a consecuencia de la invasión rusa tiene una dimensión mucho mayor y amenaza al mundo entero.
asegurando que aunque no se ha terminado del todo la pandemia, el mundo entero ya se enfrenta a un nuevo y trágico desafío que es la guerra en Ucrania. El Papa Francisco aseguró que este conflicto ha cobrado una dimensión sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Para el sumo pontífice, aunque lamentablemente nunca han faltado conflictos regionales, hasta el punto de que a menudo Francisco ha hablado de una tercera guerra mundial en trozos, la invasión a Ucrania es diferente. Esto debido a que es una guerra cruel y sin sentido y que tiene una dimensión mayor que amenaza al mundo entero. El Papa, que ha condenado en numerosas ocasiones la guerra en Ucrania, ha mostrado la disponibilidad del Vaticano para ayudar a lograr una solución pacífica al conflicto, mientras se preguntó por el papel de las iglesias para contribuir al desarrollo de una comunidad mundial capaz de lograr la fraternidad a partir de los pueblos y naciones. Además, incluso ha llegado a pedir una reunión en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para pedirle que detenga el conflicto, aunque su petición aún no ha recibido respuesta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversó por videoconferencia con el expresidente estadounidense George W. Bush. Para Zelensky fue un honor conversar con el republicano, al que consideró un ejemplo de líder fuerte, e invitó a visitar el país. Por su parte, Bush aseguró que Ucrania fue invadido por fuerzas que quieren matar a personas inocentes y le expresó su apoyo al mandatario ucraniano. La creación de empleo en Estados Unidos volvió a crecer en abril y superó las proyecciones de los analistas, mientras el número de ciudadanos desocupados se mantuvo estable. Estos datos fueron bien recibidos por el presidente Joe Biden, que lo considera un resultado de su política económica. El mercado laboral de Estados Unidos confirmó su solidez en abril pese a la alta inflación y la desaceleración de la economía. La tasa de desempleo en la nación norteamericana se mantiene estable en 3,6% y la generación de empleo fue más fuerte de lo esperada, con 428.000 nuevos puestos en el último mes. La desocupación continúa siendo la más baja desde el inicio de la pandemia, contenida por el aumento de las vacantes en los sectores del ocio, la hostelería, la industria, el transporte y la logística. Además, el número de estadounidenses sin trabajo se mantuvo esencialmente sin cambios y se situó en 5,9 millones, según los datos del Departamento de Trabajo de la nación norteamericana, que subrayó el progreso que ha logrado la economía estadounidense en los años desde que el desempleo se disparó a un nivel no visto en décadas, cuando el COVID-19 provocó despidos masivos. Mientras el presidente Joe Biden celebró la cifra asegurando que sus planes y políticas produjeron la creación más fuerte de empleo en los tiempos modernos, afirmando que la caída del desempleo es la más rápida nunca vista desde el inicio del mandato presidencial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Karine Jean-Pierre como la nueva portavoz de la Casa Blanca. La nueva secretaria de prensa es la primera mujer negra que ocupa el cargo y también la primera persona declaradamente gay que lo hace. La actual portavoz, Jen Psaki, que lideraba un equipo completamente femenino, dejará la Casa Blanca el viernes 13 de mayo. El partido Sinn Féin gana las elecciones en Irlanda del Norte por primera vez en su historia. El partido nacionalista Sinn Féin ha obtenido por primera vez en la historia un 29% de preferencia de los votos tras unas elecciones regionales celebradas en Irlanda del Norte este jueves, que confirman también el repunte del centro y la división en el unionismo, lo que aviva el temor de un boicot contra la formación de un gobierno de poder compartido. El recuento provisional sugiere que el antiguo brazo político del IRA y firme defensor de la reunificación de Irlanda está en camino de lograr una victoria histórica a falta de conocerse la composición final de los 90 escaños que componen la Asamblea de Belfast. Por su parte, el Partido Democrático Unionista recibió el 21,3% de sufragios, mientras que el Partido Alianza de Centro Liberal No Sectario ha obtenido el 13,5% y se afianza en la tercera posición. Con este resultado, la líder del Sinn Féin en la región, Michelle O'Neill, se presentará al puesto de ministra principal, un cargo nunca ocupado por un político nacionalista en los 100 años de historia de la provincia británica. Los conservadores, liderados por el primer ministro británico Boris Johnson, sufrieron un duro revés en las elecciones municipales del Reino Unido, en las que los electores le cobraron los recientes escándalos y el alto costo de vida al premier, cuya colectividad perdió importantes consejos de distrito en Londres que quedaron en manos de la oposición laborista. Los primeros resultados de las elecciones municipales en el Reino Unido ya arrojan un posible voto de castigo hacia el primer ministro Boris Johnson, que en estos comicios enfrentó su primera gran prueba electoral en medio del grave escándalo provocado por las fiestas celebradas en la sede del gobierno británico.
Los conservadores perdieron el control de importantes consejos de distrito en Londres que pasaron a las manos de la oposición laborista, que se fortalece de cara a las elecciones legislativas. De hecho, el Partido Laborista logró el control del altamente simbólico distrito de Westminster, sede del poder político británico, algo que sucede por primera vez desde su creación en 1964. Los Tories, en el poder desde hace 12 años, están pagando el desgaste del mandato de Johnson y el creciente descontento por la disparada de la inflación, que podría superar el 10% este año, por lo que el premier podría ver reavivada la rebelión interna en su partido conservador, donde algunos diputados contemplan desde hace meses la posibilidad de una moción de censura en medio de los crecientes llamados a Johnson para que dimita tras convertirse en el primer jefe de gobierno en ejercicio sancionado por infringir la ley. Una fuerte polémica se ha desatado después de que se reveló que el Papa Francisco habría autorizado gastar hasta 1 millón de euros para conseguir la libertad de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien había sido secuestrada en Mali en 2017 por terroristas vinculados a Al-Qaeda. En el juicio que se le sigue por supuestos delitos financieros, el cardenal Angelo Becciu, actualmente acusado de desfalco, abuso de autoridad y manipulación de testigos, hizo una explosiva revelación. Becciu, que llegó a ser uno de los principales asesores de Francisco como el número 2 en la Secretaría de Estado del Vaticano, aseguró que el sumo pontífice autorizó gastar hasta 1 millón de euros para conseguir la libertad de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada por extremistas vinculados con Al-Qaeda en Malí durante 2017. Según testificó el cardenal, existe una aprobación papal secreta para contratar una firma británica de seguridad que tenía el objetivo de localizar a la monja y asegurar su liberación. Becciu, que se había abstenido de declarar ante el Tribunal del Vaticano durante casi 2 años por razones de secreto de Estado y pontificio, finalmente habló en su propia defensa luego de que el Papa lo liberó del requerimiento de confidencialidad, proporcionando el testimonio más polémico hasta la fecha en el juicio, que ya lleva 1 año. El perlado es una de las 10 personas acusadas en el juicio por un amplio fraude financiero en el Vaticano. El presunto asesino en serie de personas homosexuales en Bilbao sería un colombiano de 25 años, a quien se le habría negado el asilo y tiene antecedentes por estafa. En Bilbao, España, se presentó una serie de homicidios de homosexuales que tenía a las autoridades en busca del responsable. En las últimas horas, el sospechoso de nacionalidad colombiana se entregó a la Policía Regional del País Vasco. Sin embargo, manifestó que es inocente de los cargos que se le imputan. Identificado como Nelson David Moreno, explicó que se entregó a la policía al ver en la televisión que lo estaban buscando y confirmó que tiene toda su disposición para colaborar con la investigación. Nelson, quien se hacía llamar Carlos, habría contactado con miembros de la comunidad gay a través de web de citas. Se ganaba la confianza de las víctimas para conocerlos en persona. Se encontraban en bares y luego llegaba a sus casas, donde les daba éxtasis líquido para generar una sobredosis por droga. Antes de que perdieran la vida, lograba obtener los datos de sus cuentas bancarias y así robarlas. Los primeros 4 homicidios de los 8 conocidos habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2021 e inicialmente se pensaba que tenían que ver con causas naturales. El panorama cambió después de que la familia de una de las víctimas denunciara el pasado diciembre que después de la muerte la cuenta del fallecido tendría un vacío de una alta cifra de euros. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa con su 4ª gira de trabajo en el extranjero, en donde aborda temas de migración en 5 países diferentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza su 4ª gira de trabajo en el extranjero, en la que sostiene reuniones con 5 presidentes de Centroamérica y el Caribe. Se trata de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Del 5 al 8 de mayo, el mandatario hará más de 20 actos públicos en los que también tratará temas migratorios y de desarrollo. López Obrador comenzó su recorrido en Guatemala, donde se reunió con su homólogo Alejandro Yamatei y abordaron temas de migración. AMLO pidió una mayor cooperación del gobierno de los Estados Unidos en sus planes para responder al fenómeno migratorio en Centroamérica. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4.000 millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado haciendo gestiones para ello.
López Obrador llegó hoy a El Salvador, donde sostuvo una reunión privada con el presidente Nayib Bukele y posteriormente tuvo un encuentro más con sus comitivas. Cabe señalar que esta será la primera gira que AMLO realizará por Centroamérica desde que asumió la presidencia de México en 2018, pues sus otros 3 viajes al extranjero han sido hacia Estados Unidos. Fuertes tormentas amenazan a 70 millones de personas en el sureste y el Atlántico medio de Estados Unidos. Se esperan tornados y granizo en varios estados del país. Por más de una semana, una parte de Estados Unidos estuvo bajo la amenaza de tormentas severas y este viernes un nuevo sistema amenaza a 70 millones de personas en todo el sureste y el Atlántico medio. Un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas severas se extiende desde el este de Alabama hasta las Carolinas y el sur de Virginia. Charlotte, Atlanta, Raleigh y Virginia Beach se encuentran en riesgo aumentado. Fuertes lluvias de casi 80 milímetros crearán amenazas de inundaciones en el Atlántico medio. Además, hay avisos de inundaciones para el centro de Pensilvania, el este de Maryland y el norte de Virginia, que afectan a Baltimore y Washington junto con otras ciudades. Y allí en Estados Unidos se limitó el uso de la vacuna de Janssen por sus riesgos. El regulador argumenta que hay un alto porcentaje de posibles trombosis. Todas las vacunas son suficientemente seguras, pero unas son más seguras que otras. Esa es la opinión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que anunció que limitará la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Janssen, del grupo Johnson & Johnson, por los riesgos tras su administración. El cambio tiene como motivación el riesgo de una rara y peligrosa condición de coagulación llamada síndrome de trombosis como trombocitopenia, que se puede producir después de recibir la vacuna. La FDA limita desde ahora la autorización de uso de la vacuna de Janssen a los mayores de 18 años, que no tengan acceso a las vacunas de Pfizer o Moderna, o para quienes estas últimas no sean clínicamente apropiadas. El mensaje de la FDA es que es mejor ponerse esta vacuna que nada, pero mejor una de las otras que la de Janssen. El mandatario chino Xi Jinping amenazó con enfrentar a quienes cuestionen su política de cero COVID en el país. En una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China, el presidente Xi Jinping lanzó la advertencia más contundente hasta el momento contra todo aquel que cuestione la política de cero COVID del país, ya que los estrictos y frecuentes cierres alimentan el descontento público y suponen un golpe devastador para la economía china. Xi afirmó que el largo y duro confinamiento y medidas para atajar los rebrotes de COVID en la megalópolis de Shanghái resistirán la prueba del tiempo y exhortó a la dirigencia del país a luchar contra cualquier intento de distorsionar, cuestionar o retar esa política. El mandatario, quien habló por primera vez de la batalla contra el COVID desde que cerraron nuevamente la ciudad, pidió a los miembros del partido que se mantuvieran firmes en medio de un creciente inconformismo de los residentes de la gran urbe china, donde 25 millones de personas llevan más de un mes confinadas. Muy buenas noches. Increíble, después de 30 años se realizó por primera vez un encuentro de todos los defensores públicos de Colombia. Uno de los que presidió este encuentro fue el doctor Carlos Camargo, actual defensor del pueblo. Y él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Carlos, en este primer encuentro, ¿por qué se dio tanta importancia al respeto y a los derechos que hay que proteger de los niños y las niñas y a la tutela? ¿Por qué tanta preocupación por parte de los asistentes por la afectación que hoy sufren niñas y niños en Colombia? Observamos en relación con el año inmediatamente anterior, con el primer trimestre del año anterior, vemos un aumento del 9.5% de los casos de violencia. Observamos un 27.5% de la tipología de actos sexuales con menor de 14 años. Así como vemos el 16% actos o acceso carnal contra menor de 14 años. Así como vemos también situaciones superiores al 15% que tiene que ver con el delito de inasistencia alimentaria. Vemos toda clase de abusos y de violencia
contra menores de edad y por supuesto también en un porcentaje significativo vemos homicidios contra este sector que reclama especial protección como son los niños, niñas, adolescentes. De manera de que desde la Defensoría del Pueblo hemos llamado la atención sobre distintos aspectos relacionados con la protección de los derechos de los niños, que repito, tienen preeminencia frente a los derechos de cualquier otra población. Y por eso la lucha frontal que hacemos desde la Defensoría como órgano de promoción y divulgación de los derechos de esta población. Pero mire, doctor Carlos, digamos que ese es el macabro diagnóstico del abuso a los niños y las niñas en Colombia. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Qué hacer por parte de defensores públicos y defensores del pueblo? Nosotros, a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública, estamos propendiendo por el fortalecimiento del sistema, no solamente desde el punto de vista de fortalecer el equipo profesional y humano de nuestros defensores públicos, también alternativas tan importantes como es acudir y apelar a la implementación de nuevas tecnologías. Por eso nuestra gran apuesta es la Defensoría 5.0, que tiene que ver con la aplicación e implementación de tecnología, de inteligencia artificial avanzada, analítica de datos. Por eso, Yamil, es importante contarle a los colombianos que hace menos de 2 meses inauguramos el primer laboratorio forense de evidencia digital en el país, en la Defensoría del Pueblo. Está al servicio de ese trabajo y esa defensa técnica que desarrollan nuestros defensores y defensoras públicas en todo el territorio, donde eso va a permitir el análisis, recabar diferentes evidencias, diferentes elementos materiales para los distintos procesos y ejercer una defensa técnica adecuada donde se preserve y se salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos. Hemos visto, doctor Camargo, por estadísticas oficiales, que los mayores responsables de la violación a niñas y niños son los padrastros. Y también sabemos que esto ocurre en estratos de muy bajo poder económico. No tienen con qué pagar un abogado o un defensor. ¿Qué hacer en estos casos, doctor Camargo? Es importante decirle a la opinión pública en general que hay un Servicio Nacional de Defensoría Pública a cargo de la Defensoría del Pueblo, al cual pueden acudir todos los ciudadanos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica y social, para que esta gama amplia de defensores y defensoras públicas que están en los 32 departamentos del país, atendiendo no solamente asuntos en materia penal, sino también en materia civil, en materia de familia, en materia laboral, en materia de restitución de tierras, en materia de extinción de dominio, pero también en temas agrarios, están al servicio del ciudadano y precisamente de los ciudadanos más necesitados. Pero ustedes, como defensores públicos, como defensores del pueblo, se encargan de asumir la defensa de la mamá que denuncie el intento de un padrastro de abusar de una niña. Nosotros adelantamos, en el marco de nuestras competencias como Defensoría del Pueblo, adelantamos el acompañamiento y el seguimiento. Acompañamiento desde el punto de vista jurídico y el acompañamiento psicosocial a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Nosotros como Defensoría del Pueblo, como institución de derechos humanos, como órgano de promoción y divulgación, siempre ejercemos un carácter preventivo y por eso nuestro llamado a las distintas instituciones para garantizarle a todos los niños, niñas, adolescentes unos entornos seguros y responsables. Sobre todo, garantizándoles que todos sus derechos no solamente se materialicen, sino que haya efectividad en el goce de los derechos de la población. Y mire, doctor Carlos, ¿qué debe hacer una madre cuando ve a su hija o a su hijo en peligro de abuso
cuando siente que el padrastro o el padre o un familiar o algún vecino quiere abusar de su hija o de su hijo, ¿qué debe hacer esa mamá? Acudir a las distintas instituciones, pero sobre todo aquí la institución más cercana al ciudadano es la Defensoría del Pueblo, que es la llamada a la promoción y divulgación de los derechos de todos los sectores poblacionales. En este caso, de los niños, niñas y adolescentes tienen preeminencia en sus derechos, tienen especial protección, no solamente por la sociedad, sino por el Estado y por la familia. En mi condición de defensor del pueblo hago un llamado a toda la ciudadanía en general, en todos los rincones de Colombia donde nos estén viendo y donde nos estén escuchando. Es importante que entiendan que esto es un propósito de todas las instituciones del Estado, comenzando por la familia. Y por eso es menester ofrecerles y garantizarles un entorno seguro y responsable a todos los menores de edad. Y mire, doctor Camargo, pregunta final. ¿A qué se expone un padrastro o un familiar de una niña que intente abusar de ella, o que abuse o que intente? ¿A qué se expone? Frente a esta clase de conductas, nosotros tenemos que tener la férrea convicción de atacar frontalmente y no ser dubitativos ni ambivalentes frente a lo ejemplarizante que deben ser las penas y las infracciones que debe imponer el órgano competente para reprimir esta clase de conductas, como lo es la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial. Doctor Carlos Camargo, defensor del pueblo, muy amable por haber estado esta invitación y esperamos que se cumpla ese propósito, sobre todo de defender a las niñas y a los niños de esta nación. Muy amable, doctor Camargo. Y a mí muchísimas gracias por la invitación, y ahí seguimos trabajando por la defensa y por la protección de los derechos humanos de todos los colombianos. Sí, señor. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, el Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Embajador de Cuba habla sobre explosión en La Habana que produjo 18 muertos, 70 heridos y 13 desaparecidos. No fue atentado. Accidental fuga de gas produjo la tragedia, dice diplomático. Más de 100 carros quemados en todo el país por paro armado del Clan del Golfo. Transportadores urgen mayor seguridad en carreteras. Ministro de Defensa anuncia nuevas medidas de protección. Acuerdo con indígenas en Veras para desocupar Parque Nacional en Bogotá. Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega suspensión del registrador nacional. Nuevo cruce de ataques entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Iglesia propone a candidatos firmar pacto por no violencia y bajar tono de discursos de odio. 33 casos de raponazos cada hora en el país. Sindicatos piden nueva alza en salarios ante creciente inflación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades cubanas estiman esta noche en 18 el número de víctimas mortales por la fuerte explosión en un hotel de lujo en el centro de La Habana. Además, se han registrado 70 personas heridas, entre las que una decena se encuentra en estado grave y varias personas más continúan desaparecidas. El gobierno cubano, a través del embajador en Colombia, Javier Camaño, descartó que se trate de un atentado. La explosión en el edificio del Hotel Saratoga de La Habana se produjo minutos antes de las 11 de la mañana, cuando un camión cisterna de gas licuado servía un depósito del hotel. La explosión hizo que colapsara una sección del edificio de 7 pisos y que se desprendiera la fachada de los 3 primeros pisos, provocando una lluvia de toneladas de escombros sobre la acera. Según narró esta noche a Noticentro 1 CMI, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Camaño. Había un camión cisterna de gas que estaba surtiendo los tanques del hotel, ¿sí? Este hotel estaba cerrado durante todo este tiempo de pandemia, estaba preparando para abrirse al público, ¿sí?
En el momento del suceso estaban solamente los trabajadores de servicio, afortunadamente. Sí, si no hubiera sido más complicada la situación. Y se produce en el momento que se está cargando de gas, digamos, los tanques del hotel, se produce una explosión, una violenta explosión que dio como resultado, o sea, un daño tremendo a la infraestructura de ese hotel, a 23 edificios colindantes, y desafortunadamente causó la pérdida de vida de 17 adultos, un menor de edad, y hay en estos momentos 64 heridos, de ellos 15 niños, 2 en estado crítico, 3 en estado grave, y realmente es una situación muy, muy triste, muy lamentable. Queda pues totalmente descartado que se trate de un atentado. Se llegó a la conclusión de que era una falla, algún hecho que se produjo durante esa descarga y el traspaso del camión cisterna de gas al tanque del hotel, que produjo un salidero y se produjo esta explosión. A esta hora son buscados varios desaparecidos entre los escombros. Hay mucho escombro, uno no sabe nunca ciencia cierta si hay otras personas que hayan quedado debajo de esos escombros, y por principio los rescatistas deben buscar, partiendo de la idea de que es posible todavía salvar más vidas. Por tanto, hay que trabajar incansablemente las 24 horas, incluso más si es necesario, por ver si es posible rescatar a alguna otra persona que pueda estar debajo de esos escombros. El gobierno colombiano se solidarizó con el gobierno cubano por esta tragedia. Le puedo compartir que hemos recibido muchos mensajes de solidaridad de parte del pueblo colombiano, también de la Cancillería colombiana. El viceministro Francisco Echeverri nos envió un mensaje de solidaridad ante esta situación que agradecemos mucho, valoramos mucho. Incluso varios embajadores se han contactado con nosotros y es algo que apreciamos en estos momentos de dolor. Eso es muy importante y uno valora mucho todos esos mensajes. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los colombianos que se han solidarizado con esta situación que vivimos nosotros. El embajador Javier Camaño dijo que nunca antes el pueblo cubano había sufrido una tragedia de esta magnitud. En otras noticias, nuevos hechos violentos se registraron en diferentes regiones del país por el paro armado promovido por el Clan del Golfo. Los ataques criminales se extendieron por todas las subregiones del departamento de Antioquia durante el segundo día del paro armado del Clan del Golfo. Ya son 60 los vehículos incinerados, el 70% del comercio en los municipios está cerrado y estudiantes de un colegio rural en Betulia quedaron atrapados tras las confrontaciones. En Medellín, la Comuna 8 permanece bajo tensión por amenazas. En el municipio de Vegachí fue asesinado el patrullero Edison Acevedo, quien fue llamado para reforzar la seguridad en la zona. La Universidad Nacional reportó que 2 de sus vehículos fueron atacados y en algunas regiones ya escasea el gas natural por falta de transporte. En alerta máxima se encuentra el departamento de Bolívar a raíz de las retaliaciones del Clan del Golfo. Según la gobernación, 15 vehículos han sido incinerados. Un vendedor del mercado de San Pablo Bolívar fue asesinado y en varios colegios fueron suspendidas las clases. En total, 12 municipios han resultado con afectación del orden público. En Cartagena, un taxi fue incinerado y fueron suspendidos por temor los despachos de buses hacia la Troncal del Caribe desde la terminal de transporte. Es de resaltar que el Clan del Golfo opera en 10 municipios del departamento de Bolívar. 5 vehículos incinerados, una persona muerta y otra más herida deja arremetida del Clan del Golfo en el departamento del Cesar en su segundo día de paro armado decretado por esa organización ilegal. En la vía Bosconia El Copey, hombres armados asesinaron al conductor Luis Enrique Serrano y en la vía Aguachica San Martín Cesar resultó herido a bala el ingeniero Uber Daniel Marroquín. Las intimidaciones del grupo ilegal hicieron que varios comerciantes cerraran sus establecimientos pese a la presencia del ejército en la zona. Aunque en el departamento de Sucre se decretó la normalidad académica, el panorama en las escuelas hoy fue desolador. Mientras en el resto del departamento 3 motocicletas fueron incineradas y en el barrio España de Sincelejo un taxi corrió la misma suerte. 10 personas fueron capturadas por presunta vinculación con estos hechos delictivos. Durante el paro armado, 2 personas han sido asesinadas en Sucre, por lo que la seccional de Tránsito y Transporte inició hoy una caravana de seguridad en conjunto con la Armada Nacional para brindar confianza a viajeros y conductores. Sin embargo, el vehículo de la influencer Andrea Valdiri,
quien se encontraba descansando en las playas de Coveñas, recibió un disparo del lado del copiloto. Su portátil evitó que el proyectil la impactara. Los transportadores de carga reportaron millonarias pérdidas y pidieron más acciones de la fuerza pública para enfrentar el paro armado del Clan del Golfo. El presidente de Fedetranscarga aseguró que faltaron acciones preventivas de la fuerza pública frente a la amenaza del Clan del Golfo. Los señores del Clan del Golfo dijeron: vamos a hacer un paro armado, lo dijeron desde antier, a partir del 5 de mayo, se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de acciones y no paralicemos el país. Todas las pérdidas no han sido calculadas, solo el costo de los vehículos quemados supera los 13.000 millones de pesos. Estamos paralizando el comercio exterior de Colombia y estamos de hecho conectando de manera directa con ese problema inflacionario que hoy tenemos. Las acciones violentas tendrán efecto sobre el precio de los alimentos. En este momento los productos están en las carreteras sin poderse mover. Están dentro de unidades refrigeradas, pero por ejemplo las legumbres, cuando les aplicamos exceso de el termoquín, se queman, se dañan. El gobierno activó la póliza antiterrorismo para asumir los costos de los carros quemados. Sin embargo, los transportadores consideran que hay exceso de trámites para poder cobrar ese seguro. Puede llegar a pasar un año y hasta más tiempo sin que los vehículos que en razón de levantamientos de orden público son dañados o siniestrados sean cancelados. Ese tema es importante que el gobierno hoy lo sepa, porque la afectación es muy grande en la medida que el dueño del vehículo solamente llegue a poseer eventualmente esa unidad para su sustento. Según el reporte de la policía, hoy hubo 56 caravanas que permitieron el desplazamiento de más de 2.000 vehículos por las carreteras afectadas. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció medidas para contrarrestar la ola de violencia generada por el paro armado. Ante los hechos violentos en estos departamentos, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que hay que restablecer el orden público en las próximas horas. Se desarrollarán patrullajes conjuntos entre nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, en las capitales y en todas las cabeceras municipales, lo mismo que las reuniones con los sectores productivos para garantizar la protección, la confianza. Agregó que se creó un bloque de búsqueda para desmantelar esos reductos del Clan del Golfo que delinquen en estos departamentos. Tiene el objetivo de acabar de desmantelar a esos reductos del Clan del Golfo. Reductos que aún siguen con actividades criminales, pero que tengan, por supuesto, la certeza que este bloque de búsqueda especial, con todas las capacidades, que operará en esta región del país bajo el mando de un señor general de la Policía Nacional, irá por ellos. Las declaraciones fueron entregadas en un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Montería, con la presencia de los gobernadores de Córdoba, Sucre, Bolívar y el alcalde de Montería. Y el empresariado, a través del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió aumentar el pie de fuerza y garantizar la seguridad en todas las carreteras. El empresariado del país rechazó el paro armado y las afectaciones que se vienen presentando en la población civil. Para la ANDI no hay justificación para este tipo de hechos e hizo un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad en el país. Los derechos de los ciudadanos, ese es el principal efecto y es el que nos tiene que preocupar más. Cualquier sociedad que pretenda funcionar bien tiene que tener a ciudadanos que puedan confiar, que se sientan tranquilos, que no sientan y que no tengan a delincuentes haciendo ese tipo de amenazas. El dirigente manifestó que se espera que la confianza de las empresas se mantenga y no se afecte por este tipo de hechos. Que no se enfrenten a situaciones realmente en donde no pueden salir a la calle, porque esto sin duda, pues yo creo que configura además la figura de secuestro colectivo y yo diría que hay que judicializarlos en ese sentido. El pronunciamiento fue hecho durante la presentación de la plataforma para agilizar los trámites en zonas francas. En Bogotá, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad para prevenir acciones que alteren la tranquilidad. Aunque según información de inteligencia no hay amenazas sobre la ciudad, las autoridades tienen los ojos puestos en la localidad de Ciudad Bolívar. Para Bogotá no hay ninguna alerta puntual, pero sí dentro de las alertas que envían de la intención, para nosotros igual tiene que ser de tomar las acciones y las medidas necesarias en la ciudad de Bogotá. Hay un refuerzo de pie de fuerza en estaciones de policía, entidades oficiales, en ingresos y salidas de la ciudad.
con el fin de tratar de llegar antes de que se presente cualquier hecho lamentable. La fuerza pública, que pues uno de los objetivos de estos delincuentes, más que todo la Policía Nacional, está advertida y con algunas medidas importantes de autoprotección. En el mes de mayo llegarán 1.000 uniformados adicionales con motivo de la jornada electoral. En un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, fue asesinado un médico en Cali. El médico Alexis Fernando Contreras Castro, de 42 años, fue asesinado al término de un partido de fútbol en el sur de Cali. Se presenta un hecho sicarial en un centro deportivo donde es abordada una persona en la parte interna de este complejo deportivo por un sujeto que se movilizaba a pie, el cual le dispara en 2 ocasiones a la altura del tórax a este médico, como usted refiere. Su muerte causó conmoción entre los galenos de 3 clínicas donde se desempeñaba como coordinador de cirugía. Una persona, digamos, con una experiencia tanto en su parte académica como anestesiólogo como en la parte administrativa. El anestesiólogo no había denunciado amenazas en su contra. Entre enero y mayo del año en curso van 341 muertes violentas en la ciudad, 17 más que en 2022. El presidente Iván Duque anunció el comienzo de la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 y celebró que el país haya llegado a la meta de 70% de colombianos inmunizados con 2 dosis. El mandatario nacional comunicó la decisión de las autoridades sanitarias de habilitar en todo el territorio nacional la aplicación de la 2ª dosis de refuerzo o 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 50 años. Esta 2ª dosis de refuerzo se aplicará 4 meses después de la primera dosis de refuerzo y se trabajará con 2 tipos de vacuna, con Pfizer y con Moderna. El presidente Duque confirmó el cumplimiento de la meta fijada por el Plan Nacional de Vacunación de llegar al 70% de colombianos con 2 dosis, es decir, el esquema completo de inmunización contra el coronavirus. Hoy nos sentimos orgullosos que más del 83% de los colombianos ya tiene al menos una dosis de vacuna contra el COVID. Y ahora superamos ya ese 70% con doble dosis y seguiremos avanzando en todo el territorio nacional. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció también la decisión de un primer refuerzo para mayores de 12 años e invitó a casi 13 millones de personas que faltan por aplicarse su 3ª dosis o dosis de refuerzo para que lo hagan ya mismo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, les dijo a los secretarios de Salud que todavía faltan millones de personas por vacunarse contra el COVID-19. De hecho, 6.300.000 personas en Colombia aún no tienen ni la primera dosis. Después de 1 año y 3 meses de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que en Colombia todavía hay más de 6.300.000 personas que ni siquiera se han puesto la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El sistema debe estar preparado y tener toda la disponibilidad técnica, física y de insumos para poder vacunar o para dar acceso al 100% de la población. A pesar de los avances en Colombia, todavía están pendientes por completar esquemas o segundas dosis de las vacunas contra el COVID a 12,9 millones de personas. Por aplicar el primer refuerzo, faltan 29,9 millones de colombianos y para el segundo refuerzo están pendientes 12,5 millones de personas. Hace pocos minutos se firmó el acuerdo para que los indígenas emberas que ocupaban desde hace varios meses el Parque Nacional regresen a sus territorios. Diana Giraldo, buenas noches. ¿Cuándo comienza todo este operativo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mañana a las 6 de la mañana iniciará este operativo para devolver el Parque Nacional y facilitar el retorno de los más de 1.000 indígenas que ocupaban este espacio hace más de 7 meses. Esta firma le puso fin a 7 meses de ocupación del Parque Nacional por parte de 15 pueblos indígenas. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en que todos los acuerdos estipulados en esta noche que se han manifestado por los distintos entes efectivamente se puedan cumplir de forma conjunta. Después de 2 días de diálogo que contó con el apoyo de la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional, el Distrito y los indígenas lograron un acuerdo que permitirá a partir de mañana devolver el Parque Nacional e iniciar con el operativo de retorno. En el tema de vivienda va a haber un apoyo especial también para que los indígenas que retornan a sus territorios puedan tener ese acompañamiento y por supuesto también las oportunidades en la parte productiva para que ese retorno sea un retorno
exitoso. Los indígenas serán trasladados inicialmente al Parque La Florida y en un lapso de 25 días se concretará el regreso a sus resguardos. Este proceso iniciaría mañana, sábado 7 de mayo, y tendrá lugar con un traslado de transición para su retorno hacia algunas familias al alojamiento transitorio de La Florida. El lunes quedará restituido el Parque Nacional en su totalidad. Se estima que el 80% de las comunidades indígenas que permanecen en el Parque Nacional y que hoy pasarán su última noche en ese albergue tienen disposición de retornar a sus resguardos en los departamentos de Chocó y Risaralda. Es la información que registramos en directo hasta ahora desde el Centro de Memoria. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por falta de pruebas una medida cautelar que pedía la suspensión provisional del registrador nacional Alexander Vega. Según el tribunal, las versiones carecían de sustento. El tribunal desestimó una solicitud para suspender al registrador nacional Alexander Vega, incorporada en el trámite de una acción popular que cuestiona la presunta falta de transparencia en las pasadas elecciones legislativas y supuestos riesgos en las presidenciales con la continuidad del registrador. No hay en esa etapa preliminar pues unos elementos de prueba que permitan inferir unas conductas o un elemento objetivo y uno subjetivo respecto del registrador en relación con el proceso electoral anterior y los riesgos frente al nuevo que se avecina. Advirtieron que la competencia para una eventual suspensión es de la Procuraduría. El tribunal también decretó medidas cautelares en 6 puntos para afianzar las garantías de acceso a la información y de participación ciudadana y de las organizaciones políticas en el proceso electoral que se llevará a cabo el 29 de mayo y 19 de junio próximos. ¿Quiénes son los jurados de votación? ¿En qué momento o con qué criterios se designaron como jurados? ¿De dónde provienen? Para que no queden o todos azules, o todos verdes, todos rojos o de la misma empresa, sino que haya pluralidad. El tribunal también pidió que se permita una auditoría pública al software de los escrutinios. Por respaldar la campaña presidencial de Gustavo Petro y no la de Federico Gutiérrez, el Partido Conservador suspendió hoy de la colectividad a un congresista del departamento de Nariño. El congresista conservador suspendido por 90 días es el representante a la Cámara Felipe Muñoz, quien, desobedeciendo las directrices del Directorio Nacional de su partido de apoyar al candidato Federico Gutiérrez, en Nariño hace campaña por Gustavo Petro. El Partido Conservador advirtió que no tolerará indisciplina en sus filas. Estalló un nuevo rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Gustavo Petro. Petro acusó al uribismo de tener responsabilidad del paro armado en algunos departamentos de la costa caribe. Rifirrafe vía Twitter entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Gustavo Petro. Esto por cuenta de este trino de Petro, quien culpó al uribismo por los hechos de violencia en los departamentos de la costa caribe por el paro armado decretado por el Clan del Golfo. Quería el uribismo sembrar de terror al pueblo y lo ha logrado en el Caribe. Creyó que era el método para ganar sus elecciones. Hoy les pido a todas las familias caribeñas encerrarse en sus casas, que piensen su voto, que es la hora de derribar este régimen de corrupción. Uribe respondió: mientras he trabajado intensamente por la seguridad de todos los colombianos, el señor Petro ha sido sembrador de violencia y aprovecha su cosecha para seguir con falsas acusaciones electorales. Para Petro, la solución a la toma de los territorios por las bandas criminales no debe pasar más por guerra, sino por paz. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. El mandatario acudió hoy a una diligencia judicial en la que se le acusó de presuntas irregularidades en la firma de contratos del Plan de Alimentación Escolar, el PAE. La diligencia fue suspendida y será reanudada el próximo 12 de mayo. La Iglesia Católica convocó hoy a los candidatos presidenciales a firmar un pacto por la no violencia para enfrentar la polarización y las estigmatizaciones que se han tomado en la campaña política. El llamado lo hace luego de una serie de reuniones con cada uno de los 8 candidatos presidenciales. En su encuentro con los 8 candidatos presidenciales, los obispos del país les pidieron disminuir los discursos de odio y expresaron su preocupación por el halo de violencia que se está tomando esta campaña presidencial. La campaña tiene que excluir toda forma de estigmatización. La campaña tiene que excluir todo lenguaje de odio.
La campaña tiene que excluir todo lenguaje que sea discriminatorio, excluyente. Discursos racistas no pueden ser la base de una campaña política. Dicen los obispos que además debe garantizarse la vida y la seguridad de todos los competidores por la Casa de Nariño. Hay un llamado para que se respete la vida de todos los candidatos, para que se garantice el ejercicio de la política de manera clara, para que todas las propuestas puedan ser colocadas y se escuchen sin llevar hasta el terreno de las amenazas y de las agresiones contra la vida de quienes hoy presentan estas propuestas. El Pacto por la No Violencia será suscrito en los próximos días. Este año ha habido más de 97.000 denuncias de víctimas de raponazo, según la policía, un promedio de 33 atracos por hora. Cifras de la policía consultadas por este noticiero demuestran que la delincuencia del país está desbordada. Entre enero y abril de este año son 97.018 víctimas del denominado raponazo, atracos que se cometen de día y de noche. El aumento respecto al año anterior es del 23%, teniendo en cuenta que para el 2021, en los 4 primeros meses fueron 78.775 víctimas las que denunciaron. Cifras aterradoras. En promedio son 808 atracos como este diarios, unos 33 por hora. Marzo y abril, los meses más inseguros del año. Ciudades principales por sus tamaños, las que aparecen en primer lugar en el preocupante informe. Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá, con más robos denunciados. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, se refirió al estado actual de decenas de inmuebles de patrimonio que están deteriorados, en mal estado o en abandono. Desde el Ministerio de Cultura se confirmó que estas edificaciones de patrimonio cultural sí son modificables. Muchos colombianos tienen en mente que estos predios no se pueden modificar, pero ya no es así. Claramente el patrimonio se puede intervenir, por supuesto, se puede modificar. Muchas veces hay gente que llega a la dirección de patrimonio y dice que su casa es del periodo colonial y que no la puede tocar y que no la ha podido modificar. Y yo le pregunto si todavía se ilumina con antorchas, si va a la letrina o si evidentemente se baña en la alberca. El abandono de predios de patrimonio cultural puede ocasionar graves emergencias. La humedad, el invierno, que pueden ir deteriorando sobre todo esta arquitectura vernácula en tierra, un terremoto, un sismo, pueden generar también la destrucción. En Bogotá son cerca de 7.000 predios de patrimonio cultural ubicados especialmente en la zona centro, en su mayoría viviendas de interés turístico. A propósito de la lesión que sufre el Papa Francisco en una de sus rodillas, por la que se vio obligado a utilizar una silla de ruedas en público en estos días, consultamos en qué consiste este tipo de lesión, la rotura de ligamentos. Esta imagen del Papa Francisco, quien apareció por primera vez en silla de ruedas, alarmó a la comunidad católica del mundo. El sumo pontífice sufre de artrosis severa y presentó una rotura de ligamento en la rodilla derecha. Parece que hay un antecedente en la rodilla del Santo Padre con una ruptura del ligamento cruzado anterior antigua, o sea crónica, y es lo que se ve acá en esta articulación, lo que le da estabilidad a la rodilla en sentido anterior y rotacional. Tras una intervención quirúrgica que ya le fue hecha, el Papa será sometido a infiltraciones. Parece que van a hacer una artrocentesis, o sea, un drenaje de la articulación, y van a aplicar muy seguramente, como lo dicen ellos, una sustancia antiinflamatoria, generalmente tipo corticoide en estos casos. ¿Pero volverá a caminar pronto el sumo pontífice de la Iglesia Católica? Se calcula que en 72 horas debe haber una mejoría de la articulación después de aplicar una sustancia antiinflamatoria. Francisco tiene 85 años e inició en marzo su 10º año de pontificado. El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia presentaron hoy el nuevo Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, que hasta el momento ha comprometido inversiones por más de $400 millones. Esta es la sede del nuevo Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, que entrará al servicio en las próximas semanas y que fue construida por una fundación creada por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia. La fundación, ubicada en la calle 170 en el norte de Bogotá, no tendrá ánimo de lucro y ninguno de sus fundadores podrá derivar beneficios económicos de su operación. Por el contrario, existe el compromiso familiar compartido por todos los miembros de nuestra familia de mantenerla en el tiempo viva
activa y exitosa. Con una donación de la familia del banquero Sarmiento Angulo, el centro inicia operaciones con la más alta tecnología y los equipos más modernos. Modestia aparte, les puedo decir que estamos con lo máximo que hay en el momento, en los mejores equipos, los más modernos. Eso aspiramos a conservarlo en el futuro. Colombia no ha tenido centros de investigación para el cáncer y cuenta con buenas clínicas para el tratamiento, pero esta donación de Sarmiento Angulo le dará al país el primer centro de estudio. Tenemos paralelo este otro edificio aquí, que está aquí detrás, que es dedicado exclusivamente a la investigación. Son 10.000 metros cuadrados donde van a estar los profesionales que tendrán la independencia administrativa, pero la comunicación diaria y permanente con los enfermos para fortalecer y ampliar la investigación. El doctor Sarmiento Angulo presentó hoy el nuevo edificio al presidente Duque y dijo que su deseo y el de su familia ha sido servir a Colombia, trabajando día y noche sin parar, con esfuerzo, dedicación y honradez. Ante la alta inflación, que ya supera el 9% anual, las centrales obreras plantean revisar el ajuste de sueldos por considerarlo insuficiente. A pesar de que el salario mínimo para este año 2022 fue reajustado en más del 10%, las centrales obreras consideran que la alta inflación ha dado un duro golpe a los bolsillos de los trabajadores. Hoy la inflación anualizada bordea el 10% y en los 4 primeros meses del año bordea el 6%. En consecuencia, a criterio de los sectores sindicales, ese aumento pactado en diciembre del 2021 resultó insuficiente. Esto significa que el incremento en el salario mínimo y el incremento en el salario de los estatales ha sido devorado por la inflación en estos primeros 4 meses. Las centrales obreras esperan que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales sea convocada para discutir la revisión del ajuste al salario mínimo. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, reveló que el gobierno estudia mecanismos de alivio para los compradores de fertilizantes y de insumos. El gobierno estudia mecanismos de alivio para los importadores del país que han tenido sobrecostos con la compra de fertilizantes e insumos de producción, sobre todo en el sector agropecuario. La medida, que se estudia por parte de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio, busca minimizar los efectos de la alta inflación. Es un trabajo que estamos haciendo con los diferentes proveedores y con el sector importador, porque nuevamente aquí lo que estamos buscando es que esos beneficios de la reducción de los aranceles se trasladen a los productores y no se queden en los comercializadores. La funcionaria afirmó que ya está listo el decreto que elimina los costos por fletes marítimos para 135 productos que ingresan al país. Este beneficio también para el sector productivo, en donde eliminamos de la base gravable arancelaria el costo de los fletes, que ha tenido pues un incremento exponencial en este último año. Se mantienen las medidas para contener la inflación. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, resaltó el crecimiento del comercio exterior después de 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Después de 10 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno nacional destaca las bondades del acuerdo para impulsar las exportaciones del país. Sobre ello se destaca el aumento en la participación de un 60% de las ventas de productos no mineros. En la última década, 11.497 productos ingresan a Estados Unidos con bajo arancel frente a los 5.500 productos de hace 10 años. Estados Unidos es un mercado que tiene toda la relevancia para Colombia. Hoy recibimos cerca del 40% de las exportaciones agrícolas, ellos reciben, convirtiéndose en el destino natural del agro colombiano. El gobierno descarta una renegociación del tratado y por el contrario fortalecerá varios sectores. Inesperadamente, el presidente Iván Duque respaldó hoy la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al Consejo de la Ciudad para que autorice un cupo de endeudamiento de cerca de 6 billones de pesos. Según el mandatario nacional, el dinero se requiere para hacer inversiones necesarias para el futuro de la capital. Al visitar hoy los patios talleres de Transmilenio en el municipio de Cota, en la Sabana de Bogotá, el presidente Iván Duque destacó la coordinación que tienen los gobiernos nacional y distrital en la realización de obras dirigidas a mejorar la movilidad y la calidad de vida del distrito capital. Abogó porque el Consejo de Bogotá le apruebe a la alcaldesa el cupo de endeudamiento que ella pidió precisamente para esas obras. Yo por eso creo que la propuesta que se ha hecho de ampliar ese cupo de endeudamiento para poder aportar en estos proyectos y adicionalmente fortalecer
el inicio y la aceleración de las obras es lo mejor que le puede pasar a la ciudad. La alcaldesa recibió con satisfacción el apoyo del presidente Duque. Bogotá necesita ese cupo de endeudamiento y yo le agradezco ese respaldo porque estos son proyectos de país y de ciudad, no de gobierno. De ahora en adelante Bogotá tendrá 10 años de obras que serán incómodas para los ciudadanos en este tiempo, pero al final tendrán el resultado de una ciudad con mayor movilidad y mejor calidad de vida, dijo la alcaldesa. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, estimó que la inflación podría subir a niveles del 8% al terminar el año. La inflación estimada por los agentes del mercado financiero y el gobierno nacional es del 7%. Sin embargo, los últimos datos entregados por el DANE podría generar un cambio en las expectativas. Para FENALCO, este ritmo podría llevar al índice de precios a niveles del 8%. El vestuario jugó igualmente un aporte muy positivo al incremento de la inflación. Uno de los grupos que más creció fue confecciones, afectado por la tasa de cambio, la cual ha venido encareciendo los bienes importados. Esto a su vez está explicado por 3 elementos esenciales. El primero de ellos es el precio del dólar. El segundo de ellos es el incremento de los costos logísticos y de transporte, que se ha incrementado hasta en más de un 70%. Se esperan medidas desde el gobierno nacional. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, manifestó que reducción de aranceles es una clave para enfrentar el alza de los precios. El dirigente gremial señaló que la reducción de aranceles decretada por el gobierno nacional ha servido, pero no lo suficiente, ya que varios empresarios siguen comprando sus materias primas a altos costos. El gobierno tomó determinaciones positivas, pero debe seguir ajustando medidas. Y la otra variable que tenemos que cuidar es la variable producción nacional, porque es la que produce empleo, porque es la que produce el ingreso de los hogares colombianos, porque es la que realmente nos da la posibilidad de darle capacidad y poder adquisitivo a las personas y a los ciudadanos colombianos. Entonces, no obligatoriamente el tema de los aranceles va a producir efectos positivos en la economía. El presidente de la ANDI sostiene que las tasas de interés son otro instrumento, aunque sostuvo que se debe tener mesura para no afectar el crecimiento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,61% a 1.556 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 1,16% a 8 pesos con 70 centavos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,57% a 43.550 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,06% a 38.000 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.053 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.280 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 11 centavos. El azúcar se transó en 19,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $110 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $113 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.278 pesos.